Gracias por continuar con nosotros aquí en Lo que pasó en 7 días. Hoy conversaremos, como le anunciamos en principio, con el doctor Guido Gómez Mazara, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Guido, gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Gracias a Dios, muy bien. Todo bien. Cuéntame, ¿cómo tú ves el panorama político, una radiografía del panorama político en esta coyuntura? ¿Cómo no? Sabes que, primero, gracias por la invitación. Nosotros los dominicanos tenemos una propensión a ser una especie de mandrake el mago y hacemos análisis de los acontecimientos. En el caso de la política, yo percibo que está nebuloso. ¿Por qué? Porque el próximo año será un año de definición. No solo porque lo marca la ley electoral, sino porque hay un movimiento hacia lo interno de los partidos políticos que va a definir cosas. Me puedo equivocar, pero siento que la sociedad dominicana hacia el 20 se va a dividir en dos grandes bloques. Uno el oficial y otro quien va a construir la oposición. ¿Cuáles son los desafíos? Mira, el PLD se parece al PRD de los 80, en términos de que las discrepancias propias de un partido democrático no se canalizan correctamente. Yo tengo la intuición de que el presidente Medina está usando la eventualidad de ir como un instrumento de negociación frente a la realidad constitucional que él tiene. El presidente técnicamente no se puede reelegir. Sin lugar a dudas, él maneja el presupuesto nacional y tiene un control partidario, lo ha demostrado. Y eso le da una ventaja en la actual coyuntura para ir habilitándose en el camino. No para un proceso de reforma constitucional, sino para garantizarse espacios en el Congreso, en los municipios y el control formal del partido. Al final de la jornada yo creo que el candidato del PLD va a ser Leonel Fernández. Esa es mi opinión. Segundo lugar, en el ámbito de la oposición. La oposición tiene un gran problema, que es la tradición histórica de la oposición. Que hay tantos egos envueltos que nunca la razón se coloca por encima de sus agendas. Y en el liderazgo opositor hay mucha gente buena, pero que no tiene en la actual coyuntura condiciones para ser presidente de la República. Y frente a eso, las encuestas determinan que el partido de oposición que tiene mayor potencialidad es el PRM. Y siento que quien surja de ese partido puede tener las condiciones para encabezar una gran coalición política. En el caso de mi partido, tenemos dos aspectos que definir. El tema de lo institucional, el próximo lunes ya vamos a definir en el Tribunal Superior Electoral quién toma el control del calendario de competencia para la elección del partido. Pero el partido también aprobó primarias abiertas para la candidatura presidencial. Y yo hago un ejercicio muy elemental. Tú no puedes ser el político más impopular en la sociedad y ganar una convención internamente. Eso se cae de la mata. Y lo otro es el bloque emergente. El bloque emergente o de partidos de oposición, si Leonel es el candidato del PLD, se fragmenta. ¿Por qué? Porque hay exponentes de ese bloque que han tenido una relación histórica con Leonel Fernández. Hablo del PQDC, hablo de la Fuerza Nacional Progresista y hablo del BIS. Esencialmente esos tres. Ahora, si que son de los minoritarios los que más movilizan. Claro. Entonces, si eso no pasare, evidentemente ese sector se va a construir una opción electoral con el formal bloque opositor y el candidato del PRM. Ahora, ¿cuál es el gran problema que la gente no está percibiendo de este proceso? Y lo hago como crítica. Que hay una fase de cualquierización aspiracional, me explico. Como los partidos políticos no han cumplido con su función y cada día más son una cantidad considerable de los dominicanos que no están conformes con la línea de los partidos políticos, aquí hay una fase de balcanización de las aspiraciones. Yo respeto mucho el derecho de aspirar. Inclusive, constitucionalmente todo el mundo tiene derecho a aspirar, pero todo el mundo no puede ser. Entonces, si bien es cierto los partidos se están agotando en la estima ciudadana, las propuestas que están emergiendo no son el resultado de una visión diferenciadora. Son más de lo mismo, pero en chiquito. No soy amigo de las personalizaciones, pero cuando tú piensas en los líderes históricos del país, como Peña, Bosch y Balaguer, que después del ajusticiamiento de Trujillo marcaron la forma de hacer la política, te darás cuenta de que los elementos que se asoman en el liderazgo político dominicano con posibilidad de presentar candidaturas de los partidos chiquitos son personas que no tienen las herramientas indispensables. Además, hay una impresión de que han llegado a ser candidato presidencial más por la fuerza del dinero que por sus condiciones. Hay dos candidatos que la semana pasada anunciaron oficialmente que Ramfi y un hijo de un empresario
que desde ya demuestra que la oposición o esos fragmentos de grupos minoritarios no toman en serio la posibilidad de ir al PLD? Mira, yo no quiero usar el término para que nadie se ofenda, pero el proceso político dominicano está revelando una morrobelización de la práctica política. ¿Tú te acuerdas de Melencio Morrobel? Morrobel es un personaje que decía Freddy Veragoico, que caricaturizaba a los políticos, sin formación, sin entrenamiento, sin condiciones. Tú buscas el 90% de los políticos dominicanos que aspiran a la presidencia de la República no tienen dominio temático de los temas de debate nacional. Tú lo sientas aquí y le dices estabilidad macroeconómica, calidad en el gasto, educación, salud, inseguridad, pobreza, y no tienen dominio temático. ¿Por qué? Porque la fuerza de lo clientelar se ha ido imponiendo. Al final de la jornada, eso lo único que está contribuyendo, digo yo, es un descarrilamiento del sistema de partidos en el país. ¿Tú crees que se dejarán esos egos, ese proceso de comprar voluntades en la oposición para vencer una maquinaria como la del PLD? Yo pienso que va a depender mucho quién sea el candidato que encabece ese proceso. Mira por qué. Porque el espectro del PLD genera un problema de preocupación. ¿Qué yo digo? Es verdad que el aparato partidario del PLD es fuerte porque controla el Estado. Sin embargo, los líderes fundamentales del PLD son líderes que desconfían entre ellos mismos. Y eso puede abrir una franja que de una forma u otra se mueva hacia el litoral opositor si le ve posibilidades. Yo creo mucho en los acontecimientos históricos. En el año 1985, Jacobo y Salvador Jorge Blanco firmaron un pacto que se llamó el Pacto de la Unión, que en público generaba la idea de que el partido se había compactado, pero no era así. Y cuando tú analizas las discusiones entre el sector de Leonel Fernández y Danilo Medina, no son discusiones conceptuales, no son discusiones de carácter filosófico. Son dos grupos económicos que uno se quiere imponer sobre el otro. Y yo, por ejemplo, siempre le he dicho al presidente Medina, digo, de forma pública, que hay dos libros fundamentales que los peleistas tienen que leerse. Hay uno de Carlos Fuentes, que se llama La silla del águila. Hay otro que se llama El primer día, de Luis Espota. ¿Por qué? Porque el PLD en 20 años de poder ha generado callosidades institucionales y los peleistas se han acostumbrado a funcionar con el Estado. Y ellos saben perfectamente que el éxito de la oposición va a implicar dos cosas que van a ser traumáticas. Procesos judiciales, ellos lo saben perfectamente. Y una vocación fratricida de los grupos que con posterioridad a una derrota electoral uno se quiere imponer sobre el otro. Y eso es un riesgo que se corre en la política. Háganlo como ejercicio de lo que pasa en América Latina. O sea, oye, sí, Correa anda corriendo en Bélgica. Sí, sí. Para ponerles ese solo ejemplo. Y el caso de Brasil... no, eso no tiene precedentes. Porque se dice que le dieron apartamento a Lula. Sí, por eso lo condenaron. Pero sí. Bueno, la otra verdad es que usted puede estar de acuerdo o no con lo que usted analiza sobre la situación internacional, pero la verdad es que hay un encono, hay un hastío del ciudadano cuando los partidos políticos duran tantos años en el poder. Mira el caso de Venezuela, mira el caso de Nicaragua. Es decir, el PLD tiene que mirarse en ese espejo. Antes de las elecciones presidenciales, vamos a suponer que todo el mundo escoge, hay elecciones municipales. Sí. ¿Cómo debe actuar la oposición para asignarse los alcaldes ganables? Sí, claro. Sí. Porque no que me ponga a mí a ser alcalde. No el que tenga potencialidad de ganar. Exacto. Mira lo que pasa. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo se negocia eso para que todo el mundo quede contento? En Uruguay, mira a las elecciones. En Uruguay hay un modelo muy inteligente. Aquí se trató de implementar una vez, se llama la fórmula uruguaya, donde todo el mundo competía y quien salía mejor posicionado en las encuestas para todas las aspiraciones se presentaba de candidato. Por ejemplo, aquí hay dos plazas que son fundamentales en términos municipales y congresuales. Hay una que la controla el PRM, este lado, y la otra la controla el PLD. El que gana el municipio Santo Domingo Este, la capital, San Cristóbal y Santiago. Y si eso se traduce en voluntad presidencial, casi está marcando la tendencia del éxito en el año 20. Y yo puedo decirte, por ejemplo, que cuando tú analizas los resultados electorales de hace 4 años, te darás cuenta que el PLD se concentró donde habían esos bolsones electorales. Y por eso consiguió la mayoría que hoy tiene. ¿Cómo se haría, cómo tú crees que realmente... yo no aceptarían? Porque, no, lo que digo es que a veces los políticos desconfían. Claro. Porque tú dices el tema de las encuestas, es decir, todo el mundo sabe que las encuestas son un instrumento de trabajo
real. No, pero si firman un pacto público, por ejemplo, yo no quiero poner nombre, pero hay gente que está muy obcecado con la idea de ser candidato presidencial. Sabe que no tiene posibilidades, pero podría ser un buen senador, una buena senadora. Hay personas que tienen potencialidad, pero en la actual coyuntura pueden ser mejor alcalde. Ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de México, fue alcalde. Sí. Primero fue gobernador de su estado y después fue alcalde. Hizo la carrera, hizo la escalera. Napoleón, el problema es que en este país hay gente que cuando nace cree que puede ser presidente de la República. Entonces, eso ha generado una especie de distorsión en la fase de aspiración. Si usted no puede ser un buen presidente, un buen ejecutor de políticas públicas, bueno, pues sea un buen alcalde, sea un buen senador, sea un buen diputado. Yo pienso que este país debe repensar la forma de hacer política porque lo otro es el espejo de Venezuela. La gente que, como tú, que eres un especialista en política, además de la larga carrera, porque sin querer queriendo, toda tu vida has estado vinculado a la política por tus padres y todo eso. ¿Cómo interpretan una realidad donde lo que se impone, más que el ejercicio de la carrera política, el clientelismo y el dinero? Es un fracaso. Los dirigentes políticos que sustituyeron a Peña, Bosch y Balaguer no pudieron enclavarse en el alma del pueblo dominicano. Y su falta de propuesta lo condujo a que la fuerza del dinero. Sin embargo, ese modelo está colapsando. ¿Por qué? Porque el político que a fuerza de recursos llega a ser diputado tiene un techo. Porque no puede ser el crossover de la diputación a una figura nacional. Yo no quiero mencionar nombres, pero aquí hay figuras que son muy populares en su demarcación, pero cuando hicieron el intento de ser candidato presidencial con pollo y puerco repartiendo en una campaña electoral no pudieron. ¿Tú entiendes lo que es? Es decir, la lógica de la marrullería, el caso de mi partido. Bueno, el compañero presidente de mi partido, Miguel Vargas Maldonado, tiene 1.4 en las encuestas. Y viene desde 41, bajando a 1.4. Él puede tener la capacidad de marrullería hacia lo interno del partido, pero frente a la sociedad no puede. O sea, ya no es posible imponerle a la sociedad desde los partidos a candidatos. Es la sociedad que tiene que validarlos. ¿Cuál es el futuro de un dirigente, por ejemplo, como dice Miguel Vargas, que fue candidato presidencial, que tuvo a un por usar un término dominicano, de ganar la presidencia de la República, reducirse a esos niveles? No, pero Miguel terminó. Es decir, en otros países la gente hubiese... No, pero Miguel terminó, desde el punto de vista político. Y yo pienso que... Pero ahora dicen gente que el supercanciller... Bueno, pero está bien. Hay gente que les dicen unos calificativos, ¿tú lo has oído? Sí, pero eso está íntimamente conectado a la nómina de la Cancillería. Yo hablo de una reflexión seria. Sí. Las encuestas, todas, revelan el deterioro del partido. Frente a ese acontecimiento, yo digo lo siguiente. En la República Dominicana ya usted no puede engañar a la gente siempre. La sociedad tiene una intuición, una percepción, y yo siento que el 20 va a ser el último ciclo de esos políticos clientelares que sin la formación indispensable ocuparon posiciones importantes. Eso no significa que no haya rastros de clientelismo todavía. ¿Qué va a pasar en un proceso, por ejemplo, con mira al 24, porque estoy adelantando mucho, cuando se dé esa ruptura del clientelismo, donde la gente reivindique el político de profesión y con academia, porque hay que decir que hay que tener capacidad para dirigir? Me gustaría que analicemos eso cuando retornemos en casa. Ya regresamos.